Yo creo que está claro, cuando cambias el nombre a las cosas, pero intentas convencer a la gente de que todo ha cambiado, pero las cosas siguen siendo lo mismo, efectivamente no ha cambiado nada, solo has cambiado el nombre. ¿Por qué digo esto? Mirad, el Partido Socialista Catalán se presentó a las elecciones como el único partido que no era independentista. Y está siendo más independentista que Junts per Catalunya en las propuestas que hace. Esto es escandalizante. No sé si esa palabra existe. Escandalizante. Esto escandaliza a cualquiera. El PSC impulsa excluir el español de los patios y los comedores de los colegios de Cataluña. Y aquí está, la promoción del uso exclusivo del catalán se está llevando sorprendentemente lejos por parte del gobierno de Salvador Illa, el primero no separatista en dirigir la Generalitat en los últimos 14 años. Claro, le cambias el nombre a las cosas, dices que no es un partido separatista y que esta medida no es separatista. Bueno, desafiará la sentencia judicial que establece un mínimo del 25% de castellano en las aulas. Es que esto ya me parece escandalizante, que solo sea el 25%, tal y como señaló su consejera de Educación, Esther Niubó, y a la espera de lo que dictamine el Tribunal Constitucional sobre esta penosa cuestión. Todo esto dice que se hace para fomentar el uso del catalán en las escuelas, porque si no, son lenguas que están destinadas a extinguirse. ¿Por qué? Porque las habla muy poca gente, igual que pasa en Galicia. Entonces, en lugar de que la gente aprecie su lengua, en lugar de que la gente quiera hablarla, como acaban ideologizando todo, hasta el uso de la lengua, la gente lo que hace es cogerle asco, porque te la están imponiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí en Galicia? Con algunas personas que son galleguistas, que encima son precisamente, por lo menos hablo aquí en Galicia, gente, y me veo reflejada un poco con lo que pasa en Cataluña por este Gabriel Rufián, que se nota que mucho catalán no habló. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Hay gente que en la puñetera vida habló gallego o que ni siquiera es de aquí y que te defiende el gallego y que te lo quiere meter por los ojos y encima tratándote mal. Es que yo en una ocasión creo que lo conté. En una ocasión tuve un encontronazo con dos tipos, o sea, con dos tipejos. Uno de ellos todavía, que además está metido en política y ni siquiera es de aquí. O sea, es que ni siquiera es de aquí. Y el otro, un payaso que hablaba el típico gallego normativo y en una cena muy gilipollas me empezó a decir a mí, que he nacido aquí, que soy de padre gallego, de familia de aquí, diciéndome que con el gallego se podía ir a cualquier parte del mundo. Ese era el nivel. Y yo, ¿qué dices? ¿Pero tú qué dices? No, es que con el gallego te puedes ir a cualquier parte del mundo. Tú eres un imbécil. Tú eres un puto imbécil. A mí lo que me parece vergonzoso es que haya gente joven que no domine el castellano. Eso sí que me parece alarmante, coño. Me parece alarmante. Y yo voy a decir una cosa, y lo siento si hay gente a la que le parece mal, pero yo antes de que mi hijo hable gallego, prefiero que hable, yo qué sé, inglés 1000 veces. O sea, 1000 veces. Porque el inglés sí que te puedes mover por cualquier parte del mundo. Con el gallego te mueves de aquí a Betanzos y para de contar. Porque ya en León, como hables un gallego cerrado, no te entienden, macho. O sea, ese es el nivel. En lugar de tenerle cariño a la lengua, lo que hacen es conseguir el efecto contrario. Porque cuando impones algo por la fuerza, la gente lo acaba aborreciendo. Que yo no tengo nada en contra de las lenguas de cada comunidad autónoma, al contrario, creo que, oye, se pueden promover de alguna manera, yo qué sé, pero obligando a la gente de esta manera. Bueno, aquí lo que dice la noticia es lo siguiente. Dicha resolución prohíbe el uso del castellano en las actividades extraescolares y durante el recreo en los colegios. ¿Y qué pasa con los niños que vayan de fuera? ¿Qué pasa? Porque yo cuando era pequeña me vine a estudiar a Galicia y yo no sabía hablar gallego. Y a mí no me prohibían el hablar el castellano, es que era lo que faltaba. Según estudios realizados por organizaciones, aquí vienen los chiringos, como plataforma Per la Lengua, muchos escolares en áreas metropolitanas continúan expresándose mayoritariamente en español. ¡Que dejen a la gente vivir! Perdonad, perdonad que voy a beber agua. Es que tengo la garganta fatal. Quizás sería más elegante si tomara un vaso. Pero tengo la botella esta para controlar lo que bebo, que luego nunca acabo bebiendo toda la botella, pero bueno. La resolución propone extender la vehicularidad de la lengua catalana en el ámbito de las actividades extraescolares, el deporte de base y el ocio, aplicando la metodología de la inmersión lingüística donde sea necesario. La inmersión lingüística. Que os vayáis al carajo. Como se sabe, este modelo promueve el uso exclusivo del catalán como lengua vehicular. Acabarán ellos mismos por dinamitar su propia lengua. Debido a la magnitud de esta iniciativa, se plantea una segunda edición de la campaña Erige Filología Catalana,
con el objetivo de aumentar las matrículas de este grado y asegurar la disponibilidad de profesionales necesarios para cubrir las plazas de profesorado. Dinamitación o corrección que se demandarán en el nuevo contexto. Vi una noticia de un médico que se había vuelto a Andalucía porque decía que allí algo de la lengua. Lo que pasa es que no he retuiteado la noticia y tampoco quiero decir algo que no sea del todo cierto. Otro ámbito que ella busca normalizar lingüísticamente, es el sanitario. Es que me llama la atención esto muchísimo. Resulta que en Cataluña es donde más inmigración tienen, y resulta que lo que quieren es normalizar el uso del catalán. No, bueno, normalicen el árabe. Yo creo que acaban antes. Para ello se pondrá en marcha un plan departamental destinado, ya estamos con chiringos, a garantizar el conocimiento y el uso del catalán. Madre mía. El caso, y aquí está mi tocaya Begoña Gómez, denunció en TikTok que se le exigía el nivel C1 de catalán para optar a una plaza. Tras su protesta no fue renovada y recibió una falta grave por parte de la Generalitat. Si me pierdo, no estoy en Cataluña, ya lo digo. Ni en Cataluña ni en el País Vasco. Estas medidas forman parte del acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. En su esfera privada, Gabriel Rufián habla catalán, porque yo lo dudo muchísimo. La presión sobre los negocios que optan por rotular o atender en castellano. Esto es un asco todo. Esto es un asco. Esto es una persecución. El catalán no está en peligro. Se viola derechos fundamentales y se demandaron igualdad de trato entre el catalán y el castellano. Esto es una vergüenza. Esto es una poca vergüenza, señores. Una poca vergüenza que estén pasando estas cosas. Muy progresistas para algunas cosas. Es que, vamos, la postura de Junts todavía te la compro, que son conservadores, pero la postura de Esquerra Republicana, tío, la postura de Esquerra Republicana, que están a favor de la inmigración, que defienden lo mismo que Podemos, que quieran imponer el catalán, que es como lo más anacrónico que pueda haber. O sea, que no me impongas una lengua, tío, que las lenguas, todas las lenguas, se van modificando con el uso natural del lenguaje. De hecho, esta semana se decía que se habían incluido nuevas palabras a la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Y son palabras que utilizamos pues como spoiler, que vienen de otro, que ni siquiera son propias españolas, pero que se van utilizando, se acaban normalizando y acaban formando parte de nuestro lenguaje. Pero las lenguas van cambiando con el tiempo. Por esa regla de tres, ¿por qué no hablamos en latín, Dios mío, o en griego? Pero qué gente más pesada, tío. Qué gente más pesada. O sea, además son los típicos, como os decía antes, que no han hablado catalán en su puñetera vida y que la mayor parte de ellos tienen orígenes andaluces. Sois lo peor, tío. Esta gente tan sectaria, esta gente tan asquerosa, que al final lo que no es por defender la lengua, es por crear chiringos subvencionados para meter a los suyos y dejar a los niños en paz. Dejad a los niños en paz. Los niños hablan el lenguaje que hablan sus padres y eso es así. Y eso es así, por mucho que les digan en el colegio. Si sus padres hablan castellano, acabarán hablando castellano hasta que lleguen a la universidad, estudien filosofía y letras y los progres les coman el tarro y empiecen a hablar catalán o gallego cuando en su casa no lo han mamado. Pero, ostras, la forma en la que se transmite el lenguaje siempre ha sido así, es de padres a hijos. En mi casa, mi padre hablaba gallego, mi madre hablaba castellano, pero en casa mi padre hablaba castellano. Hablaba castellano porque mi padre era de esa forma de pensar que decía, gracias papá, por una parte, que a mí me hubiera gustado aprender el gallego, ¿no? Pero mi padre decía, es que el castellano te abre más puertas que el gallego. Hablemos en castellano, pues en casa. Que yo creo que mi padre debería de habernos hablado en gallego y mi madre en castellano. Y así hablaríamos las dos lenguas. Ahora que yo me voy de Galicia y con el gallego me como un mojón, así lo digo de claro. Y depende de qué gallego hables. Porque si hablas gallego cerrado, no te entiende nadie. Me hablaba mi abuela gallego cerrado. Gallego, los que conozcáis Galicia, de Santa Comba, el de Mazaricos todavía es más cerrado, pero el gallego de Santa Comba, con geada y seseo, lo hablas deprisa para una persona que no ha ido nunca a Galicia o aún yendo a Galicia y no te enteras de nada. Así que con el gallego, como mucho en Portugal y ni eso, te entienden. O sea, me fastidia, tío, esa forma de venga y venga y venga. Pues no con mi hijo habla castellano y espero que hable inglés y chino mandarín si hace falta, pero gallego, hombre, si lo quiere aprender, pues estupendo, pero yo no le voy a forzar.
y me parecería muy mal que en el colegio le dijeran al niño: "Tisca en gallego, tisca en gallego, tisca en gallego". Pues déjame en paz, tío. O sea, yo lo que vengo aquí es a aprender, no a que me adoctrines, coño. O sea, que no estoy en contra de que las comunidades autónomas conserven la lengua. Yo de lo que estoy en contra es de que obligues a la gente, porque os voy a decir una cosa, cuando yo me vine a estudiar aquí la carrera, cuando yo me vine, para que veáis cómo cambia la cosa, cuando yo vine a terminar la carrera aquí, a Coruña, os hablo del año 2000, ¿qué sería? 2007. Yo tenía una clase que me la daba Suyo, Julio, que fue alcalde de La Coruña, de izquierdas, y daba la clase en gallego. Y por la tarde había la misma clase, podía ir por la tarde, en horario de tarde, y la daban en castellano. Y yo, con todo el respeto del mundo, porque sabía que venía una comunidad autónoma que tenía su propia lengua y le daba el valor que tiene el gallego, yo cursé la asignatura en gallego y no me quejé, hice el examen en castellano, pero la cursé en gallego. A día de hoy, con todo lo que se ha politizado la lengua, bajo ningún concepto la hubiera cursado en gallego, solo por rebeldía. O sea, para que veáis cómo, por lo menos a mí, me pasan esas cosas. Cuando yo veo a los independentistas, y lo he dicho muchas veces aquí, yo no tengo nada en contra de un catalán, de un vasco, nada. Yo he estado en Cataluña, en el País Vasco no, pero en Cataluña tienen, vamos, desde la gastronomía, los paisajes, claro que sí, es España, pero cuando empiezan con esas historias, cuando empiezan a insultarnos al resto de España, a mí lo que me generan es una desafección absoluta, de que no quiero ir allí ni en pintura. Es lo que me pasa a mí. Es el efecto que consiguen es totalmente el contrario. Yo no sé a vosotros si os pasa lo mismo que a mí o